Ok, pues vamos ahora de regreso. Ahora me va a tomar un poco más de tiempo porque hay más tráfico del que por sí hay en la zona de Los Ángeles. Me va a llevar casi que 1 hora 15 minutos, así que tenemos bastante tiempo para hacer sesión de preguntas y respuestas. Que ya me agarró un alto, así que vemos quién tiene la manita levantada. Voy a abrir algunos micrófonos y ya pues hablo el primero. Nada más que recuerden que cuando hacen la pregunta le aprietan el micrófono, pero después cuando yo conteste le sueltan para que no haga feedback. Ya abrí como 2 micrófonos por ahí. Gracias, Cristian. Noches. Buenas tardes a todos. Habría dos. Sí. Bueno, no sé quién va primero. Ya, dele que sea. Bueno, voy a preguntar. O si quieren primero las damas. Mi pregunta era... Primero las damas. Perdón, no importa. Ya. Dele la mujer Gracias. que habló al principio. Ya. Sí, gracias a ambos. Cristian, es una pregunta que me hicieron en algún tiempo. Yo soy catequista y no supe qué contestar exactamente. ¿Cuánto tiempo tarda o cuánto tiempo permanece nuestro Señor en la Eucaristía después de que nosotros comulgamos? Okay. Físicamente. Ya, ok. Nada más suelta el micrófono para que no vaya a hacer feedback, ¿ok? Estrictamente hablando, por lo que yo he estudiado de todo esto, y en realidad el sentido común lo hace complicado para saber cuánto. No me recuerdo, una vez escuché, creo que era Santo Tomás de Aquino el que decía que alrededor de como de 15 minutos. En realidad, yo lo que digo es, y eso sí lo tengo por ahí una charla sobre el tema de la Eucaristía, desde un punto de vista apologético, de algunas calumnias básicamente y casi rayando a blasfemia que hacen algunos hermanos protestantes respecto a la Eucaristía. Y principalmente dicen, por ejemplo, ok, si ustedes verdaderamente comen el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor en la Eucaristía, entonces cuando van al baño que lo defecan, eso evidentemente es bastante blasfemo y bastante ignorante porque no entienden cómo radica la presencia real, pero sacramental de nuestro Señor. O sea, para que se dé tiene que estar lo que se llama sustancia y accidente. A ver si trato de simplificarlo de la manera más sencilla, porque si no pueden ver, es que no recuerdo, creo que pueden poner, ¿cómo le llamé esa charla? Le llamé como relaciones eucarísticas o algo por el estilo. Pero esto es una charla en donde refuto ciertos prejuicios y entre uno de ellos, ¿eh? Y en donde explico con peras y manzanas y poco a poco lo que significa sustancia, accidente, etcétera. Entonces, porque si no, no vamos a entender esta cuestión. A ver, una hoja verde, el color verde, el olor de una hoja, etcétera, esos son los accidentes. La sustancia es lo que el ser mismo de la hoja. Entonces, cuando decimos que en la Eucaristía quedan los accidentes, pero hay una transubstanciación, es decir, hay un cambio de sustancia, significa que el ser mismo, y eso ya no es pan y es vino, sino es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero los accidentes, que es el olor a pan, el sabor a vino, etcétera, esos quedan, pero son simplemente los accidentes, es como si fuera el color de la hoja, pero supongamos que hubiera una transubstanciación de la hoja y fuera, no sé, se convirtiera en perro, ya no es hoja, es perro, se ve como hoja, huele como hoja, es verde como hoja, pero suponiendo que hubiera un tipo de transubstanciación, pues ya no es hoja, es perro, ¿no? Un poquito, simplón el ejemplo. ¿Por qué digo que se tiene que entender esto primeramente? Porque cuando dejan de existir los accidentes, ya ahí la presencia sustancial ya no está. ¿A qué me refiero? Cuando el pan deja de ser pan en sus accidentes, bueno, ya en su sustancia dejó de ser
pan en el momento de la consagración. Pero cuando ya tampoco están los accidentes del pan, ahí ya no hay la presencia sustancial. Por eso, si una hostia se cae, supongamos se ensucia, no se puede comulgar y todo eso, lo que se hace generalmente es ponerla, diluirla en agua. ¿Por qué? Porque cuando se diluye podemos decir que lo que está ahí en ese vaso es pan. No, ya no es pan. Y si no está pan, ya tampoco está la sustancia del cuerpo, de la sangre, del alma, de la divinidad. No voy a explicar esto, porque sería para un live, un en vivo y todo esto, pero nada más dejo la pregunta así un poco provocadora. En los milagros eucarísticos, es decir, en aquellos milagros en donde también los accidentes cambiaron, es decir, no solamente la sustancia, sino los accidentes cambiaron. Literalmente un sacerdote en Lanciano, literalmente el pan se convirtió en un pedazo de carne y está ahí expuesto, o sea, se volvió carne. Ahí está la presencia eucarística de nuestro Señor. Ahí la dejo provocadoramente la pregunta. En los milagros eucarísticos está la presencia sacramental de nuestro Señor. Fíjense que ya le estoy dando una clave. Para que esté la presencia sacramental, evidentemente está la parte sustancial, pero también tiene que estar el accidente. Porque, por ejemplo, si cambiamos de accidente, por mucho de que se digan las palabras de la consagración, o sea, el día de mañana alguien quiere consagrar con una pizza, pues con todas las palabras y todo eso, ahí hay transubstanciación, ¿no? Porque el accidente, la materia del sacramento no está. O sea, no es pan. Y tiene que ser el pan con ciertas características, tiene que ser vino. Hace como 1 año, 2 años, creo que fue la congregación para el rito, la congregación para los sacramentos y el culto divino, tuvo que sacar como una circular, porque algunos parece que estaban ya consagrando con algo que ya parecía vino, pero ya no es vino, que por quitarle el alcohol, que por quitar todo eso, pero necesariamente tiene que ser vino, porque si no, no se da el sacramento, es la parte de la materia del sacramento. Con esto, y dando este contexto, ¿cuánto dura la presencia sacramental de nuestro Señor cuando lo comulgamos? Hasta que se diluyen los accidentes. O sea, por eso yo expliqué esto, de que es una ignorancia y con estilo prácticamente blasfemo de aquellos protestantes que dicen, si ustedes comulgan verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, a ver, déjenme que estoy pasando aquí por un cruce que tengo que poner un poco de atención. Ok. Si tiene que ser, si ustedes realmente lo comen, pues entonces igualmente ustedes lo defecan cuando van al baño. No, ¿por qué? Porque lo que les puedo decir es que cuando comulgamos, ni siquiera baja hasta la parte del estómago, cuando ya la materia del pan se ha diluido por la saliva, Por interrumpirte, pero es que los ácidos gástricos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya se ha diluido los accidentes del pan, ahí ya no está la sustancia sacramental. Es decir, ahí queda ya solamente el fruto espiritual de la presencia de nuestro Señor, ¿no? Pero sacramentalmente, entonces, pero de ahí a decir 15 minutos, pues qué chance. Y por ejemplo, si yo la paso y en automático baja, etcétera, en lo que los ácidos gástricos cambian la estructura del pan, los accidentes del pan, pues ahí no hay accidentes del pan, no, tampoco está la parte de sustancial. En este sentido, también saben a qué edad hay un gran debate con esto de la comunión en la mano. ¿Por qué? Porque evidentemente en cada partícula del pan consagrado está nuestro Señor, está claro. Y si alguien comulga en la mano y de pronto tiene un pedacito y no lo consume y lo tira al piso, pues literalmente ahí se está pisando a nuestro Señor. Pero también la dejo provocadoramente, porque si no ya la sesión de preguntas y respuestas nada más la voy a responder esta. Pero la dejo provocadoramente. El polvillo
que tiene por lo general cuando alguien ha visto una hostia, el polvillo es parte de la materia consagrada o solamente se consagra estrictamente lo que es pan y no necesariamente el polvillo de que muchas de estas hostias lo recubren. Ahí la dejo provocadoramente la pregunta. En la consagración, porque lo que se consagra, lo que es pan. Y hay que entender el concepto de pan. O sea, alguien puede ir a comprar pan y nada más agarrar así que el polvito que tiene así como arribita, el pan dulce o de lo que tú quieras y tú dices, ya fui a comprar pan. Yo no sé, bueno, la dejo provocadoramente, ¿eh? También da para poder hablar sobre esto, porque yo soy de los primeros que cree que se tiene que cumplir con cuidado, etcétera, pero algunos que hacen mucho énfasis en esto de comulgar en la mano y lo ponen casi como sacrilegio y pecado mortal y todo ese tipo de cosas, a veces ni siquiera entienden la cuestión de sustancia y accidente dentro de la materia y la forma del sacramento, ¿eh? Entonces, digo, eso nomás por nombrarlo así. En conclusión, ¿cuánto tiempo permanece nuestro Señor sacramentalmente en la Eucaristía cuando lo comulgamos? Cuando cuando los accidentes del pan ya se rompen por la saliva, por los jugos gástricos, por lo que sea. Entonces, yo no sé si realmente hay una respuesta científica de que alguien me diga, en el momento que lo recibes en la boca, etcétera, se descompone la estructura del pan, de los accidentes del pan, en tanto tiempo. Yo no sé si existe esa información, ¿no? Yo lo que digo es, hago de un sentido común. Yo si comulgo, yo me quedo hasta que digan oremos, adorando a mi Señor, porque aunque ya pudiera no estar sacramentalmente después de X minutos, pues deja su presencia espiritual. Y yo tengo que reverenciar esa parte. Inclusive la iglesia siempre ha recomendado que cuando se da la bendición y se termina la misa y todo esto, quedarse todavía un poquito de tiempo dando en acción de gracias, ¿no? Entonces, porque a la larga, también quien pregunta eso, habría que preguntarle por qué preguntas eso. Es decir, para contar 15 minutos y a los 15 minutos ya ponerte a hacer otra cosa o ponerte a cantar o alguna cosa. Sería interesante también, no me tiene que responder usted, ¿no? Pero lo dejo abierto, ¿no? ¿Para qué me interesa saber cuántos minutos va a permanecer nuestro Señor cuando lo comulgo? Cuando en realidad yo digo, a mí dure 5 minutos, dure 30 minutos, etcétera, me queda claro que de una vez comulgando no tengo que hacer otra cosa más que atender a mi Señor y adorarlo. Y de ahí, se termina la misa y si puedo, no siempre se puede, y si puedo todavía me quedo un ratito más en acción de gracias, ¿no? Ya independientemente si la estructura del accidente del pan ya se ha descompuesto y por lo tanto ya no está sustancialmente nuestro Señor ahí. Espero que se haya entendido, traté de sintetizar lo más posible. Buenas noches, Cristian. Yo tengo dos preguntas, una decía, ¿no? Y ya, ahorita. La primera es, ¿tú crees que es pecaminosa la depilación genital láser? Es decir, que otra persona la haga. ¿Cómo? En plan, que tú vayas, ¿tú crees que, por ejemplo, que tú vayas a hacerte depilación láser genital? ¿Crees que es pecaminoso? Pregunté al padre Javier y me dijo que le parecía neutral, en plan, como si fueras con el ginecólogo. Ya, te pregunto porque no te escucho bien, como que no es que se corte, pero como que no, como si no estuvieras vocalizando bien. ¿Me la repites? Sí, que si tú crees que la depilación, no sé si me estoy escuchando bien, la depilación genital láser es pecaminosa. Le pregunté al padre Javier y me había dicho que le parecía moralmente neutro. Ya, la depilación, pero depilación de cualquier área del cuerpo ¿o qué? No, genital, láser. La depilación genital. O sea, que otra persona, ir a un consultorio médico, digamos, de una dermatóloga que haga depilación genital láser. Ya. Ok, la depilación, que si es que, o sea, ¿cuál es el problema con la depilación?
No, ninguno. Yo pregunté específicamente por la depilación genital, que es que te la tiene que hacer otra persona. Entonces esa persona te vería desnudo o desnuda, ¿no? Esa es la Ya, cuestión. ya, ya. O sea, la pregunta no es tanto por la depilación en sí misma, sino por quien te la hace. No, sí, o sea, yo porque le pregunté al padre Javier, esto es referido a femenina, o sea, si una mujer puede ir con otra mujer a que le hagan depilación genital. Ya, Y me dijo que le parecía que como cuando una mujer va al ginecólogo, o ginecólogo, claro. o sea, neutro. Sí, o sea, o sea, si te estás preguntando en cuanto a la moralidad propia del acto, pues es que mira, aquí Ajá, la cuestión es, primero nuevamente, yo me gusta meter siempre alguna cosita más. No es una cuestión de retar la pregunta, ¿eh? Pero siempre me gusta poner de que eh, cuando nos preguntamos sobre la moralidad de los actos, hay que intentar no caer en una cuestión de un moralismo, que también hablaba y condenaba bastante el Papa Benedicto XVI. Es decir, porque no nos podemos pasar en la vida y tomar café es pecado o no es pecado. Y tomar y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque la vida no se mueve dentro de eso. Evidentemente, la moral y las reglas morales, las leyes morales, nos orientan como tal, ¿verdad? Pero no podemos andar por la vida juzgando absolutamente. ¿Por qué? Porque la finalidad, como le he mencionado, no es dejar de pecar, porque suponiendo que fuera pecado, dejar de pecar, sino amar como Cristo ama. Entonces, la dimensión siempre promuevo, esto lo estoy poniendo nada más a nivel de contexto, siempre invitar a que si nos vamos a preguntar por la finalidad moral de un acto como tal, siempre ponerlo en el contexto del amor, en el contexto de la imitación a Cristo. Porque alguien podrá decir, ok, suponiendo que fuera pecado, pues entonces ya no me depilo, etcétera. Espérate, pero por ejemplo, si en el acto conyugal, ahí tienen abierto un micrófono, no sé, si le sueltan al micrófono, les agradecería porque si me está llegando el sonido. Entonces, este, eh, no sé, supongamos, hay cuestiones dentro de la intimidad de un donarse, hasta en detalles así, o sea, no sé, digo, evidentemente yo no llevo vida íntima, no estoy casado, ¿verdad? Pero yo me pongo en los zapatos. Si mi mujer me dijera que prefiere para el acto sexual, por sensibilidad, por higiene, por lo que tú vienes a saber, que yo me depile, evidentemente yo lo consideraría. O sea, pongo esta cuestión, repito, para que siempre que se pregunte, no estoy diciendo que tu intención está mal, sino que entendamos que si nos vamos a preguntar por la moralidad de un acto, siempre tiene que estar en vías no a solamente no pecar, no hacer una decisión mala, sino a amar como Cristo ama, encontrar esa plenitud. Dicho esto, respondo. Para la moralidad, si vamos a ver si un acto en este caso es pecaminoso, supongamos que si es pecado o no pecado como tal, pues cuáles son las condiciones para que haya pecado. Primero, materia grave, ya ahí con eso se resuelve. O sea, que alguien me diga cuál es la materia grave de depilar tu zona genital. O sea, yo personalmente no lo veo. ¿Cuál es la materia grave? O sea, lo pecaminoso del acto en sí. Ya después tenemos que ver el pleno conocimiento, el pleno consentimiento, las circunstancias, etcétera, etcétera, todo eso más. Pero es que ya de arranque, si yo respondo esa, es que yo no sé, o sea, realmente se me hace curioso que uno pregunte eso, porque uno dice, pero ¿cuál es la materia grave? O sea, no encuentro la materia grave en la cual uno pudiera entrarle la duda de si depilarse o no depilarse es un acto moralmente malo o bueno. O sea, que no solamente yo, si esto te dijo el padre Rabasi, como neutro, yo personalmente es que no sé si ni siquiera catalogarlo como neutro, es que yo no encuentro la materia grave en esto. Fíjate, distinto en la cuestión de lo que yo te preguntaba, es decir, en la legitimidad propiamente de la persona que te va y te depila, porque ahí sí hay que ver las circunstancias, ¿no? O sea, ciertamente, como el ejemplo que te puso el padre Javier, o sea, pues como ir al ginecólogo, etcétera, pero hay de ginecólogos a ginecólogos. O sea,
Si hay una mujer que sabe que se siente incómoda o aquel está medio acosando, entonces, o sea, pero no es el acto de la ginecología, básicamente, o la praxis de la ginecología lo que lo hace malo, sino son las disposiciones de esa persona. E igualmente también en la depilación. Hombre, si estás hablando, por ejemplo, de la depilación femenina y la va a depilar otra mujer, pero es una mujer, por ejemplo, lesbiana, no casta como tal, ahí es uno vería. Pero es en sí mismo pecaminoso la depilación en sí, no, sino las circunstancias que hay que ver, ¿no? Digo, palabras más, palabras menos. Si alguien más levanta la manita para abrir los micrófonos. Quisiera saber qué información tienes tú sobre un libro que se llama El cielo, de Luisa Picarreta. Creo que es una italiana. Okay. He investigado. Para empezar, mi corazón, mi conciencia me dice que ahí no está nada bueno. Y segundo, he investigado y la iglesia ha hablado y no lo recomienda. No sé si tú tengas conocimientos de este libro. Gracias. Ok, listo. Nada más quita el micrófono para que me haga feedback. Del libro no lo conozco como tal. Si ya la iglesia habló, pues en realidad no necesitaría tanto mi opinión, ¿verdad? Si hay un documento en donde la iglesia ya habló, pues está de sobra lo que yo pueda decir. Yo no conozco el libro. De Luisa Picarreta, sí he encontrado algunos textos que he leído. En general, la mayoría me parecen buenos, o sea, no le veo ningún tipo de mal, pero ciertamente veo un halo, no sé qué término decir, una jiripilla, hay como algunos elementos que sí me inquietan en cuanto a que me huele un poco a que pudiera ponerse en riesgo o en el límite, en la frontera de herejías como el pietismo y el quietismo. Evidentemente ahorita no puedo explicar eso, estoy pendiente en grabar algo sobre esto, porque no solamente eso es de Luisa Picarreta, hay mucha gente ahorita, inclusive evangelizadores, el tipo de evangelización, el tipo sobre todo de liturgia que promueven, ellos creen que es así algo muy conservador y tradicional y es de una extracción herética llamada pietismo o quietismo, ¿no? Las dos, esos son heréticas, el pietismo y el quietismo. Entonces, y sonaría como que sí, eso así como muy, muy católico y todo eso, pero sí hay que tener cuidado con eso. Entonces, no digo que Luisa Picarreta sea pietista o quietista, pero hay elementos de lo que he leído que creo que están así como al borde. Pero en su gran mayoría, lo poco, no, tampoco es que haya leído mucho de ella, lo poco que he leído de ella me parece bueno, me parece bien, sobre todo por esta dimensión del fiat, pero en las aplicaciones sí creo que hay una línea delgadita y ahí por prudencia ya no podría decir. Del libro, que me estáis mencionando, ni siquiera lo he leído, así que no le podría decir mucho al respecto. Disculpe, voy a tratar de ser lo más breve y al grano, pero básicamente yo entiendo que nosotros como padres tenemos el poder de bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Y de hecho, pues uno les da la bendición de que Dios te bendiga en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, y pues, se van a la escuela o lo que sea. Pero ¿hasta qué punto uno puede permitir una bendición de alguien más que se la hagan a tu hijo? Por ejemplo, es un caso donde tenemos una hermana, ¿verdad?, que va a la iglesia, va a misa, y después de misa, ella usualmente se acerca y le persina a mis hijos, ¿no? A mi hija pequeña y a mi hijo. Todos. Y les dice, de hecho, pues trata de persinar a muchos. Algunos se dejan, algunos no, pero pues les da la bendición, ¿no? Pues en el nombre del Padre y todo. Algunas otras personas pues ya nos han dicho pues no es necesario ni quizás hasta es incorrecto porque ya el Padre te dio la bendición después de misa. Pero en este caso, después de misa, ¿es correcto o es algo incorrecto que la gente pueda hacer
especialmente si no es como por decir su hijo. Y fuera de misa, si alguien le ofrece darle la bendición a nuestros hijos, qué tan correcto o incorrecto sea que yo le diga, pues la verdad no me siento cómoda que lo hagas. No sé si hay algo que me puedas tú sugerir en este caso. Ok, listo, suelta el micrófono. Okay. Como siempre respondo primero a la parte de sentido común. Si usted ya de antemano se siente incómoda con eso, más allá de que si es permitido o no permitido, se puede, no se puede, etcétera, pues sea consecuente con esta incomodidad. O sea, exprésela con caridad y todo eso, pero exprésela. Eso sería lo básico de sentido común. Usted se está sintiendo incómoda ante esta situación, por muy bien que esté intencionada la persona, se le comunica. Y listo. Esto es como también puede ser el gesto de cariño, un abrazo. En algunos lugares se dan besos al saludar y todo eso. Si una persona se siente incómoda con ese tipo de saludo, pues lo externa. Eso es primeramente el sentido común. Lo segundo, estrictamente hablando, ¿está mal? Pues no. Ciertamente la bendición que da un laico no es la misma bendición que da un ministro ordenado, ¿eh? En eso está claro, ¿eh? Y esto, digo, la entiendo el argumento que me da, o sea, ya el sacerdote ya bendijo y todo esto, pero es que eso también se puede prestar a decir repito, de tener una visión de la fe como cuantificada. Es decir, como que ya la bendición del Padre básicamente la llenó a su límite. Entonces ya no le metan más, ya con esa sirve, etcétera. Digo, se puede prestar también para eso. Le entiendo el sentido que lo está diciendo, ¿eh? Pero hay que tener cuidado en ver si es necesario o no es necesario en el sentido de que uno esté midiendo así cuantitativamente. No, la del Padre ya, finalmente con eso ya no se le agrega más porque se desborda el vaso, no sé. Entonces, me suena a lo menos un poco así. Yo lo que digo es, bendición significa eso, bien decir, o sea, decir el bien para la persona. Y esto es como cuando yo puedo estar, no sé, ahorita manejando y quizá uno me pita acelerado, etcétera, y yo en vez de responderle, le digo, Dios te bendiga. Lo estoy bendiciendo. Entonces, ¿quién se va a enojar de que se le bendiga? Yo creo que en teoría pues uno no se tendría que enojar. Ahora, entiendo que esta bendición al ser como más formal, ahorita no sé si lo estoy captando, que literalmente no es que esta señora se le acerque a sus hijos y diga, Dios les mucho, mijos, etcétera, sino que literalmente le haga la señal de la cruz y haga algo más formal y todo esto. Ahí entiendo de que le incomode, y más allá de que sí es bueno, porque lo puede estar haciendo con buena intención la señora, pero usted con caridad le puede expresar. Y le puede decir, mire, yo soy feliz de que se nos bendiga, pero hay algo en mí que me incomoda. O sea, la manera como usted lo hace. Si quiere bendecir a mis niños, pues nada más dígales así. O sea, no necesita ni hacer la cruz ni nada por el estilo. Que Dios los bendiga, mis hijos, etcétera. Y sobre todo, rece por nosotros, haga una oración por ellos, por los hijos, cuando usted está en el Santísimo, en su oración, en su casa, etcétera, sería perfecto, ¿eh? Pero aquí en cercano, hay algo que me incomoda, le puede dejar en claro, no es nada contra usted, o sea, yo no estoy en una ni contra usted ni nada por el estilo, pero sí tengo que empezar a decir, o sea, como madre me siento incómoda por una situación que inclusive le puedo decir, no acierto a aclarar del todo, porque yo puedo preguntar, pero ¿por qué me incomoda esto? Entonces, déjeme que yo lo vaya aclarando, que vaya conociendo un poquito de por qué tengo esta percepción. Si usted es mujer y madre, supongamos, no sé quién sea esa señora, pero si usted es mujer y madre, sabe que Dios nos ha dado también una percepción. Entonces, déjeme investigar, pero mientras tenga esta incomodidad, le agradecería que no lo haga, y punto. O sea, es lo que yo le podría decir al respecto. ¿Alguna otra persona que le haya abierto el micrófono? Buenas noches, Cristian.
Buenas noches. ¿Qué tal? Tengo una duda. ¿Nos podrías dar un ejemplo sobre cómo diferenciar juicios temerarios de juicios descriptivos? A veces cuando charlamos, siento que terminamos haciendo juicios temerarios, pero no logro entender muy bien la diferencia. Gracias. Ok. Bueno, sería largo. Creo que tengo también ya una charla en donde hablo sobre los tipos de juicio, los de valor descriptivo y todo eso. Es que siempre, ya después recordarme los títulos de la charla está un poco complicado, pero ya he hablado de esto. Pero digo, algo un poquito en síntesis. El juicio temerario se refiere a asumir cosas de las cuales yo no tengo pruebas, no estoy convencido. O sea, eso, no hay pruebas como tal, pero sobre alguna persona, negativos, porque evidentemente no es juicio temerario. Yo puedo asumir bien de una persona y me puedo equivocar. No es un juicio temerario en el sentido pecaminoso de la palabra, porque inclusive creo que era el San Agustín que decía que ese es el comportamiento cristiano. Si uno va a asumir las intenciones de una persona o de por qué hizo esto o alguna cosa sin pruebas, pues mínimo que asuma bien, o sea, en favor de la persona. Entonces, el juicio temerario es cuando tú asumes algo mal sobre la persona, generalmente respecto de la intención de la persona, cosa a la cual no tenemos acceso, por eso tendríamos que tener pruebas de que esta persona hizo lo que hizo por esto, dijo lo que dijo por esto. Un juicio descriptivo es decir, lo que dijo, punto. O sea, el ejemplo que yo pongo es, yo que a veces le doy la mano o ayudo a hermanos homeless, a hermanos que están en situación de calle. Si llega uno y me roba mi cartera, o sea, me amenaza y me roba la cartera, me pide la cartera, la agarra y se va corriendo. Yo puedo decirle que me la robó y por lo tanto que es un ladrón, desde luego. Si yo le hablo a la policía, mire, una persona esta me robó la cartera. Y si yo le digo ladrón, no lo estoy ofendiendo, estoy describiendo lo que hizo. El ladrón roba, me la robó. Ahora, ¿cuál sería un juicio temerario? Si empiezo a decir, y me la robó seguramente para comprarse drogas. ¿Yo qué prueba tengo de eso? Chance y me la robó para comprarle leche a sus hijos. Entonces, ahí está, en ese caso hasta ni me ofendería que se me haya robado. No está mal el hecho de robar, mejor me hubiera pedido. Pero entonces ahí está. O sea, yo al decirle ladrón estoy enjuiciando como tal, pero simplemente estoy describiendo la acción. O sea, tú robaste, como se le llama al que roba, ladrón, punto. Entonces, pero ¿por qué robó? La intención, ¿para qué robó todo eso? Yo no conozco el interior de la persona. Y si lo juzgo desfavorablemente, puedo estar corriendo en el riesgo de un juicio temerario. Digo, eso sí, en sencillito, el tema es mucho más amplio. ¿Este juicio tiene que ser de expresado a otra persona o ya es juicio temerario cuando ya se hace en el pensamiento interno? También, o sea, tiene menos gravedad, vamos a decirlo así, cuando se hace en la parte interna, porque el problema es de externarlos, es de que ya ahí, por ejemplo, si es un juicio temerario, uno cae en la difamación, en la calumnia. ¿Por qué? Porque si me estoy equivocando, estoy mintiendo. O sea, hay una cuestión, si le acierto, pero es una cuestión que a mí no me compete decirlo públicamente, estoy difamando. No toda difamación es pecado. La mayoría sí. ¿Por qué? Porque en general nosotros no tenemos autoridad de sacar los males no conocidos de las personas en público. Pero si hay un matiz, ¿no? Si estoy enterando que fulanito de tal está golpeando a su esposa, yo no puedo decir, no, voy a respetar su privacidad, ¿no? Yo ya estaría siendo hasta cómplice. Claro, voy a tener que hablar, pero no a mi comadre. O sea, evidentemente las autoridades que pueden hacer algo. Entonces, y si no hacen ya caso a las autoridades, ahí como dice el señor, ahora sí dilo a la comunidad entera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, cuando uno en su corazón, aunque no lo dice públicamente, juzga para mal, está haciendo un juicio temerario. Tiene matices, o sea, tiene lo que llaman la parvedad de moral, no da la misma a que si lo hubieras escupido el juicio temerario públicamente, porque cuando lo escupes, te digo, hay el riesgo de estar difamando injustamente o inclusive calumniando, que es peor que difamar. Entonces, ¿cómo se llama esta charla? Creo que es
algo como, es un retiro que di, me acuerdo, que son como 2 o 3 charlas. Creo que le puse como la misericordia en la comunicación, una cosa así. Si pones más o menos misericordia, comunicación, Cristian Huerta, te debe salir por ahí, porque ahí explico, aunque también te puedo recomendar ese libro de La difamación del padre Ángel Rodríguez Luño, que es un sacerdote que da clases en la Universidad de la Santa Cruz en Roma y es moralista. Entonces, él, por ejemplo, me acuerdo que da un ejemplo. Si yo voy en un barrio muy peligroso y quito la bolsa o sea, en mi carro y y escondo la bolsa y todo eso, alguien puede decir, haciendo juicios temerarios de los que viven en ese barrio. O sea, le está diciendo al ladrón, no, es una cuestión prudencial. No es una cuestión de sentido común, es un barrio inseguro, etcétera. Pues, o sea, yo estoy juzgando particularmente a alguna persona concreta. Si no es ante una realidad y prudencial, pues lo escondo porque pues, por aquí en este barrio se pierden bolsas. Entonces, si ya es una cuestión así particular con una persona concreta, ahí ya sería un matiz. El tema es muy largo, pero no puedo ampliarlo en una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguna otra? No, ¿de qué? Bueno, yo estoy embarazada de mi 5º embarazo y entonces todos han sido cesárea. Y yo siempre he tenido fijo que yo no me voy a operar porque sé que es pecado. Pero he recibido comentarios de que ya debería de hacerlo porque es un peligro para mi salud y que muchos hijos y que no es cualquier cosa. Otra cuestión que involucra esa misma situación es que, por ejemplo, los sacerdotes tienen también diferente punto de vista en esa situación, por ejemplo, a la hora de planificar. Una amiga mía sabe que es pecado el operarse, pero ella dice que usa el método de que su esposo termine afuera. Y entonces un sacerdote a mí me dijo que eso también es pecado. Entonces digo, ¿cómo hacer para pecar menos? Porque yo sé que yo ahorita ya estoy fija en que no me voy a operar. Digo, que sea lo que Dios quiera y no lo voy a hacer, porque yo no quiero agregar más pecados a mi costal. No sé si me puedas entender. Ya. Ok, sí, le entiendo. Ya nada más suelta el micrófono para que no vaya a hacer feedback. Ok, a ver, vamos por partes. Quiero nuevamente retomar, y ahí disculpe la gente de que sea repetitivo, pero es que necesito formar mucho en esto. A mí no me interesa que esto sea como este tipo de sesiones de preguntas y respuestas como, no sé, la doctora Corazón o como quien llama un programa de horóscopos, ¿verdad? O sea, a mí me interesa que verdaderamente haya un crecimiento mucho más amplio, a partir de una pregunta concreta, pero que sea una visión más amplia. Entonces, usted, por ejemplo, dice, como que la opción para pecar menos o ya no quiero poner pecados más a mi costal y todo eso. Repito, la finalidad de la vida cristiana no es dejar de pecar, es amar como Cristo ama. O sea, no nos podemos estar moviendo simplemente por esto es pecado, no pecado, el infierno o el infierno, porque hay una meta mucho más. Porque fíjese, la maternidad vista desde el querer amar como Cristo ama se vive desde mucho un plano muy distinto. La propia relación sexual, dentro de ella la virtud de la castidad, que no es mera abstinencia, va más allá de la abstinencia. Por amor a Dios, por querer amar como Cristo ama, es muy distinto a que simplemente dice, bueno, pues al menos no estoy pecando porque no estoy operada o abortando o con anticonceptivos y todo eso. Entonces, yo les invitaría más bien a que avienten la vista alta, aunque estemos muy abajo. Un tiempo uno va caminando esa gran montaña, etcétera, pero no a mediocrizar la vocación. O sea, la meta es amar como Cristo ama. Y desde ahí uno sí puede decir, ok, ¿qué me impide para amar al Señor? Pues está claro que mis pecados me estorban para amar como el Señor ama. Y en base a eso, pero solo en eso,
no en el hecho de tener una cartilla limpia y decir, ay, mínimo, tengo un pecado menos, ya no califico para el infierno. No, pues no, no, al menos no creo que sea lo más sano. Dicho esto, contesto lo puntual de la pregunta. La iglesia lo que promueve primero, promueve la paternidad responsable, que es poder espaciar los hijos o ya no tenerlos por causas verdaderamente justificables, y ahí tiene que haber un discernimiento. Tampoco me da tiempo como para desarrollar todo el tema en esto, pero puede usted buscar paternidad responsable según la Iglesia Católica. Entonces, lo cual no es un tipo de anticoncepción, porque nunca es justificable la mentalidad anticonceptiva en el cristiano. ¿Por qué? Porque toda relación sexual, para que esté de acuerdo al orden de Dios, y cuando digo de acuerdo al orden de Dios, no me estoy refiriendo, repito, a cumplir manual, no. Al decir que esté en el orden de Dios es que verdaderamente me asemeje al amor de Cristo. Que ame como Cristo ama, por ejemplo, en esta dimensión mía, que es como casado en mi área sexual. Entonces, para eso me sirve el orden de Dios. Porque a veces le he dicho esto y que, ok, pero ¿cuál es el orden? O sea, le preguntan a uno, no, a ver, si lo cumplo o no lo cumplo, en esto sí estoy desordenado. A mí me cuesta trabajo ese tipo de visión de fe tan cuadriculada, ¿eh? Porque creo que se asfixia bastante el Espíritu Santo. Entonces, pero visto el orden de Dios como el orden puesto para amar más y mejor, para asemejarse a Jesús, para cristificar cada actividad, incluida la sexualidad. Entonces, en ese orden está la unitividad y la procreatividad. Toda relación sexual que no tiene esos dos elementos está en desorden. Entonces, en parte de la procreatividad no significa estar dando hijos cada que uno se acuesta, sino en cuanto independientemente esté yo fértil o infértil, estoy abierta a la vida. Así que si viniera un hijo, el católico no puede darse, no puede decir ese tipo de frases que a veces tristemente uno escucha. A este no lo esperaba, no lo esperábamos. O sea, ¿cómo un católico puede decir eso? Si tú has tenido una relación sexual, todo hijo es esperado. Todo hijo. ¿Por qué? Porque en cada relación sexual, aun cuando tú estuvieras teniendo un método de planificación natural, pues un método de planificación natural no es un método de anticoncepción, sino es un método de paternidad responsable. Por lo tanto, aun cuando no estuvieras fértil, si por alguna cosa, de cualquier manera, quedaras embarazada, como también muchos que usan anticonceptivos y todo eso, con todos sus anticonceptivos quedan embarazadas. Entonces, al final, el dador de la vida es Dios. Punto. Entonces, y un católico tiene que ir a la relación sexual con estos dos elementos, la parte unitiva, que tiene que ver con el cónyuge, que la puedo escribir ahorita, sería muy largo, y la parte procreativa, que es la apertura a la vida, ¿no? Independientemente de que se esté fértil o no fértil. Entonces, esa es la cuestión. Inclusive ya en los esposos que por alguna razón, no sé, por edad ya no son fértiles y todo eso, aún en ese caso, tienen que estar abiertos a la vida, pero si nunca van a dar, o por ejemplo, hay personas que por alguna enfermedad, algún cáncer, alguna cosa, no se le extirparon la matriz a la mujer, pues con todo y que tiene, que ya no tiene matriz, el sentido espiritual, lo más profundo del católico, tiene que estar abierto a la vida, porque es parte esencial para que la relación sexual sea verdaderamente relación sexual en el orden que Dios ha dado. Dicho esto, pues la solución está clara, ¿eh? Los métodos de planificación, no de anticoncepción, de planificación natural. Y de los dos que yo recomiendo es el método Billings y uno que es quizá más perfecto porque es así que demasiado científico y todo, o sea, exacto, es el modelo Creighton. La única cosa que no estoy muy de acuerdo con el modelo Creighton es de que todo ese tipo de cosas veo que pues se maneja mucho la cuestión de los pagos y el dinero y todo eso, que por una parte entiendo,
son gente que se ha preparado para eso, pero uno encuentra más gratuidad, algo más gratuito y todo esto en instructores del método Billings que en el modelo Creighton. Pero hay que reconocer que el modelo Creighton es particularmente bueno por la exactitud de su metodología. Entonces, yo lo que le invitaría es eso, a que explore y se forme en el modelo Billings, en el método Billings o en el modelo Creighton, y viva su sexualidad desde ahí, porque son dos métodos de planificación que no obstruyen, que no obstaculizan las dos finalidades del acto sexual, ¿no? Y por lo tanto seguirá siendo pleno la relación, porque esto también es otra cosa, ya sería mucho desviarme el tema, ¿eh? Pero es que no solamente déjese de que si es pecado o no pecado, una relación que se usa anticoncepción o si se opera y todo esto, está ya comprobado que espiritual, emocional e inclusive físicamente afecta a la pareja cualquier tipo de anticoncepción. O sea, es muy largo el tema para decirlo, ¿eh? O sea, afecta. Contrario, cuando se están teniendo relaciones sexuales dentro del matrimonio, en el orden que Dios ha puesto y todo eso, cada relación sexual une más a los esposos, une más a la familia. O sea, es un regalo que Dios da, porque es algo bueno. Porque también hay que decirlo, o sea, dentro de la iglesia hay gente persinada, en el sentido negativo estoy diciendo el término, o santurrona, que casi todo lo que tiene que ver con sexualidad es casi del diablo, ¿verdad? Y no, o sea, Dios lo puso, Dios es algo bueno, bello, verdadero, etc. Y tan bueno y bello que cuando se hace como se debe de hacer, no solamente es de que, no estoy pecando, sino está planificando, está bendiciendo, se está planificando su matrimonio, se está uniendo más. Una relación sexual da frutos no solamente en el hecho de que si está fértil queda embarazada, no da frutos espirituales, emocionales e inclusive físicos. Está comprobado que el esperma del esposo ayuda en el trabajo hormonal de la mujer. Diría un amigo sacerdote pro vida que habla sobre estos temas, un poco de chiste, pero él decía, esposo, si su mujer está de mal carácter y está rabiosa y todo esto, pues es porque están usando condón. O sea, el esperma no le está llegando, ¿no? Entonces, hay una sabiduría que Dios ha puesto, ¿no? Y creo que se queda muy cojo si tratamos la situación simplemente de que si es pecado, no es pecado, me voy al infierno, no voy al infierno. Creo que es mirar la situación de manera muy mediocre. Hay que elevar la mirada a una visión más alta, al lugar que Dios ha puesto de la sexualidad, que es bueno, bello y verdadero, ¿no? Listo. Cuento, yo estoy haciendo un curso de los servidores misioneros de la palabra y estaban tocando el tema de fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y todo ese tema, o sea, un curso por Zoom. El tema es que no me quedó muy claro, o sea, bueno, sí tengo claro las cosas, pero no se dio bien para mí la charla y no explicó muy bien, pero la pregunta de todo esto sería si uno que está en otra religión sabe que o le entra dudas que puede ser la Iglesia Católica y se rehúsa a investigar o se cierra, ese puede ser que esté perdido. Esa es una pregunta y después tengo otra, si por ahí hay tiempo te hago. Sí, bueno, eso depende también para dar también chance a las otras personas. En eso, pero yo te recomendaría que leyeras los documentos del Concilio Vaticano II. O sea, porque creo que tienes que, muchas veces cuando se explica esta cuestión, se deja nada más una cuestión meramente casuística. Y repito, creo que las cuestiones de las verdades de fe son mucho más amplias como para dejarla, a ver, hasta aquí se puede, hasta aquí no se puede, esto sí, esto no, esto es amarillo, esto es rojo. No. Creo que, no sé, al menos se me parece como que queda uno muy reduccionista. En definitiva, no hay salvación fuera de la iglesia porque la salvación Cristo la da a través, en este sentido, de la iglesia.
la iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, es sacramento de salvación. Entonces, esto no significa que el salvado haya estado oficialmente registrado en una oficina de alguna parroquia como católico. No, es que la salvación solamente viene de Cristo y la ha puesto como administradora a la iglesia como tal. Pero esas gracias superan más allá de los récords parroquiales, ¿no? Entonces, porque sí, por ejemplo, una persona que nunca escuchó hablar de Cristo, etcétera, pero actuó de acuerdo a su recta razón, a la ley natural que todo ser humano tiene y todo eso, pues está el principio básico del evangelio. A cada quien se le pedirá según se le ha dado. En ese sentido, también, por ejemplo, varias veces yo le he dicho, ahorita que está tan de moda la apologética y que, hasta se alzan el cuello. Nosotros pertenecemos a la única iglesia fundada por Cristo, lo podemos probar históricamente, bíblicamente, etcétera. Y yo diría, hay que enorgullecer de ser católicos, sin lugar a dudas. Pero más que enorgullecernos, deberían de temblar un poquito las piernas, ¿va? Porque si a cada quien será juzgado según se le ha dado, no hay juicio más duro y severo que el del católico. Porque la pregunta es, ¿el católico podrá decirle al Señor que le faltó algo? No, lo ha recibido absolutamente todo. Entonces, sí creo que se tiene que expandir en esa parte. Ahora, una persona que tampoco nunca escuchó hablar de Cristo, pero es necio y cerrado a la ley natural que Dios le ha dado, aún si fuera un misionero, se cerraría. Pues esa persona sí se compromete su salvación. O sea, igual como el que sí se bautizó, tiene sacramentos y todo esto, pero pues su fe está básicamente de adorno. Y él cree que tiene el ticket directo al cielo, nada más por ser católico, o por tener los sacramentos, o por aprenderse doctrina, etcétera. Pero pues no está a la altura en cuanto a los frutos de conversión. Entonces, va por ahí, pero la persona que no escuchó, por ejemplo, hablar de Cristo y se termina salvando, es dentro del misterio de salvación, del sacramento de salvación que es la iglesia. Es dentro de eso. Y repito, la única cosa es que a veces uno cree que la iglesia se reduce a una cuestión como de membresía, como de un tipo de club. El misterio de la iglesia es muchísimo. Hay que leer nomás los padres de la iglesia, la padrística. El entendimiento de la eclesialidad, de la parte de la iglesia como tal, es mucho más amplio que un archivo de una parroquia con nombres registrados ahí. Porque a veces pareciera que uno se reduce a eso. Es mucho más amplio. Y esa amplitud, que es pura misericordia de Dios, alcanza a aquellos que con recta intención no escucharon de Cristo o no lo suficiente o lo que sea, pero actuaron de acuerdo a la ley natural que Dios ha puesto en su conciencia, etcétera, etcétera. Digo, sería mucho más amplio, pero habría que darle mejor ahorita una chance a otra. A ver, nomás déjenme moverme, que aquí en plena avenida, yo creo que nada más en México, pero aquí también se ponen en doble fila y no dejan pasar. Ok, había abierto a otros micrófonos. Que alguien más de los que le abrí el micrófono ya puede hablar. Ok, ya abrí como unos 2 micrófonos más. El primero, que hable. A ver si... Ok, se escuchó un hombre y una mujer. Primero las damas. Ok, buenas noches. Quisiera saber de qué forma podríamos hacer una adoración en el Santísimo más efectiva, o qué elementos de devoción serían los adecuados. Sé que el silencio es importante para poder hacer la adoración eucarística, pero la pregunta sería, ¿cómo sería la mejor forma de hacer una adoración? Esa sería mi pregunta. Ya. Bueno, ciertamente, o sea, la primera cosa es las adoraciones al Santísimo, nada más suelten el micrófono, el que lo tenga abierto.
para que no me esté entrando el sonido. Digo, lo primero es evidentemente eso, el silencio. O sea, se le tiene pavor, casi algunos sienten como que no tiene sentido si en la adoración no se cantó, no se habló, no se bailó, o sea, no se hizo algo. Y eso me parece inclusive hasta un tanto ingenuo, porque pareciera como que la adoración al Santísimo empieza a tener y cobrar valor por lo que uno haga y no por el propio Señor. Entonces, yo sí priorizaría la parte del silencio y silencio verdaderamente abundante. Creo que es fundamental eso. Ahora bien, en cuanto a la oración o lo que se pueda hacer, si quieren irse como a la segura, yo creo que los rituales litúrgicos les ayudaría a guiarse por eso. Tanto los devocionales de algunas, vamos a decir, iniciativas o ministerios que ya son, vamos a decir, de abolengo, que ya tienen, por ejemplo, yo una vez, bueno, me ha tocado un par de veces ver el ritualito de la adoración nocturna mexicana, que está muy impregnada también por todo lo que se vivió en la persecución y todo eso. Me parece un valor altísimo. Entonces, conseguir ese tipo de ritual, por ejemplo, de la adoración nocturna, los que yo he visto es de la adoración nocturna mexicana y me parecen muy buenos. Entonces, pueden ayudar a orientar, ¿verdad? Dentro de una devoción popular, pues sana. O sea, esto no quita de tener cierta flexibilidad y a veces meter quizá alguna oración improvisada, e inclusive algún canto eucarístico ya un poco más moderno, mientras sea rítmicamente apropiado para una adoración, que no venga a sacudir el silencio, que, repito, tiene que ser el que domine más. Entonces, básicamente eso es lo que podría decirle. La otra persona que había abierto el micrófono. Sí, Cristian. Buenas tardes. Mira, está delicado este tema. ¿Te preocupa lo que está pasando en el sínodo de Alemania? Pregunto por esto. Estoy seguro que sabes de que ya hubo, no sé si eran 70 obispos que están pidiendo que cambien lo que están diciendo, lo que están proponiendo, cambios en la doctrina. Mi preocupación es esta de que en nombre del sínodo, quizá en otras partes del mundo usen el mismo patrón pues para hacer, no sé, proponer cambios. Entonces, más que nada va a haber confusión, ambigüedad, no sé qué opinas ahí. Ok, primero, yo tengo una serie, creo que son como de 3 videos, en donde hablo sobre eso, sobre la parte del sínodo de Alemania y todo eso. Lo que yo te recomendaría es que los vieras. Si pones, no sé, yo creo que Cisma, Alemania, Cristian Huerta, alguna que te tiene que salir la playlist, son como 2 o 3 videos en donde ya hablé sobre eso. Pero así como en resumidas cuentas, me preocupa, no. O sea, en el sentido de ocuparme, sí, pero ocuparme primeramente de lo que está en mis manos. Porque yo me pregunto qué puedo hacer al respecto directamente sobre meter manos sobre el asesino. O sea, no sé, al menos digo, respeto a los que se puedan preocupar por esta situación, no pudiendo hacer de manera práctica algo al respecto, pues allá ellos van. O sea, pues yo creo que hasta sería un gasto de energía hasta un tanto irresponsable, porque en realidad está en mis manos hacer algún tipo de cambio directamente en el sínodo, en el sínodo, no. O sea, es como lo que se dice. Si lo que te preocupa tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución o no está la solución en tus manos, ¿para qué te preocupas? Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Pues evidentemente es la oración, poder interceder para que no se vaya a causar un daño como realmente huele por ahí. Pero ante todo, en esa serie
de que hablo yo sobre esta situación, les digo, empecemos por tomar la responsabilidad. O sea, está lo que Juan Pablo II llama la comunión del pecado. Es decir, los grandes males de la iglesia y del mundo comienzan con mis pecados individuales, porque muchas veces sí puede pasar, que muchas veces puede haber gente muy preocupada por lo que está pasando en Alemania y no se está dando cuenta que ni siquiera ha resuelto sus propios pecados individuales, que fomentan este tipo de males en la iglesia. Pues ahí tenemos, no voy a decir el nombre del predicador o el evangelizador, que cuando yo saqué esos videos, le decía a la gente, no le hagan caso a él. Por ejemplo, yo no tengo nada que ver con los cismáticos de Alemania y todo eso. Pues seguramente será perfecto, impecable, inmaculado, como para que no tenga nada que ver. Entonces, yo lo que llamo que en este tipo de situaciones, lo primero que uno se revise es cómo anda la conversión personal. ¿Por qué? Porque son mis pecados los que a través de la comunión del pecado fomentan que se den este tipo de cuestiones lamentables dentro de la iglesia y otras situaciones mucho más graves en el caso del mundo. Por ejemplo, tenemos una guerra y todo eso. Quien diga, un católico, quien diga que no tiene nada que ver con la guerra que está viendo, es no tener una conciencia de sus propias miserias y de sus propios pecados y de lo que causa nuestros propios pecados. Entonces, aquí la primera cosa que yo pondría en esta parte, en cuanto a que si el mensaje otros pudieran agarrarlo para meter otras cosas mal, vuelvo y repito, está en mis manos poder hacer algo concreto. O sea, personalmente, a lo menos yo quiero creerle más a Jesucristo y las fuerzas del infierno no podrán prevalecer sobre la iglesia. Esto no significa que no va a haber crisis, que no va a haber sismas, que no va a haber complicaciones, etcétera, pero a veces no lo digo por usted, ¿verdad? Pero a veces gente que agarra también de manera sensacionalista esos temas, me da la impresión como que creen que a Cristo ya se le fueron las riendas de la iglesia y del mundo. O sea, uno los ve tan apanicados como que dicen, de casualidad sí creerá en Él, sí creerá en nuestro Señor, de que el Señor tiene la última palabra, de que el Señor a su tiempo disciplinará lo que tenga que disciplinar, arreglará, purificará, etcétera. Esto no quita que hagamos cada quien nuestra parte, pero por eso digo, de mi parte, ¿qué? ¿Puedo ir a Alemania a decirles algo? Pues no. ¿Tengo decisiones dentro del sínodo? No. ¿Qué es lo que puedo hacer? Orar y sobre todo y ante todo, monitorear mi propia miseria, que de manera, vamos a llamar mística dentro de la comunión del pecado, mis pecados fomentan este tipo de desastres que hay al interior de la iglesia. Fuera de más, yo no me voy a estar preocupando. Al contrario, me quita energía. Me quita, inclusive en algunos, les mancilla la virtud teologal de la esperanza. Y uno los ve verdaderamente pesimistas. Yo por eso les digo, ni pesimismo ni optimismo, virtud teologal de la esperanza. Y yo personalmente no veo mucho eso. Por eso ahorita cuando critican tanto al Papa, pero ya los debería haber castigado y todo eso, tú no sabes, el Papa sabe más a la interioridad de eso. Si en alguna cosa que se equivocará el Papa sobre esto, por un mal sentido de prudencia, ya dará cuentas él. Pero chance, y ni siquiera se está equivocando, sino realmente es una papa tan caliente que está haciendo lo más prudente posible en que esto no cause el mayor daño. Para ti, para mí, para muchos, nos es muy fácil tener el organigrama de la iglesia es que en este caso el papa tendría que ser esto y de vera. Entonces es ahí donde yo digo, pues me disculparán. Todos esos, por ejemplo, al menos si son laicos y casados, qué pena, mejor que se hubieran quedado solteros para que un día fueran papas y un día pudieran haber hecho dirigir la iglesia. Porque hoy todo el mundo es experto en lo que tendría que ser el papa ante esta situación. Y yo me pregunto, ¿ustedes saben realmente todo lo que se está moviendo? Cosas que ha dicho el papa, que a mí me deja un poquito de mantenerme prudente en esto. Él dice, conozco varios obispos de ahí, de este sínodo de Alemania, que aunque están haciendo mal las cosas, les mueve una recta intención. Y él quiere salvar esa parte, porque hay algunos que de intención y de lo que están haciendo están podridos, está claro. Pero el Papa también filtra como quien quiere verdaderamente, genuinamente hacer cambios buenos o que se necesitan hacer dentro de la iglesia, simplemente lo están haciendo equivocadamente. Tú y yo, bueno, no sé tú, pero yo tengo la información minuciosa de ese sínodo, no. O sea, entonces
mi aporte tiene que ser bastante prudente al respecto, ¿va? Porque podría excederme en los juicios ante una cuestión que no tengo toda la información, ¿no? Entonces, ese es como mi punto de vista. Ok, ya llegué a mi destino. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí, ¿ya? Entonces, les agradezco